Hola chicos, bienvenidos a esta clase de inglés en donde te voy a enseñar 20 frases súper prácticas para hablar de ti mismo o ti misma en inglés. Como puedes ver, esta clase es medio larga, es porque esta clase es muy completa. Estoy copiando directamente el formato de las clases que tengo dentro de mi curso Rayo para que ustedes lo puedan probar y sentir la potencia y la efectividad del método. ¿Cómo funciona este método y esta clase? Es muy sencillo. No solamente vas a aprender 20 frases útiles en inglés, sino que vas a aprender mucha gramática y vocabulario también, sin estudiarla, sin frustración y sin tener que traducir en tu mente. Voy a empezar explicándote cada oración en la historia, una por una. Te la voy a traducir a español para que tenga sentido para ti. Son 20 oraciones en total. Después, cuando te he explicado las oraciones, vas a escuchar toda la historia sin subtítulos en español, con subtítulos en inglés, nada más, de forma continua, sin pausas. Y esta parte quiero que la repitas varias veces hasta que sientes que sí entiendo bien la historia. Cuando sí entiendes bien la historia, vamos al paso número 3, que es escuchar una versión interactiva de la historia que acabamos de escuchar. Después de cada oración vas a escuchar una pregunta. Vas a responder en voz alta. Lo único que tienes que decir es yes o no. Y de esta forma, chicos, al tener una explicación de cada frase, al consumir la historia completamente varias veces y practicar responder a preguntas de forma rápida, asertiva, sin pensar y traducir, esto es lo que te va a hacer aprender vocabulario y gramática y pronunciación y comprensión de forma natural, de la misma forma que aprendiste español de niño. Y al final de la clase vas a entender la historia a la perfección sin ninguna ayuda en español. Entonces esta clase es para todos ustedes independientemente del nivel de inglés que tengan. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Hi, I'm Maria, and 3 years ago, I moved from Colombia to the US with my family. Hi es la forma más básica, más normal, pero es muy común también decir hey, hello, o si es muy casual, what's up. I'm Maria es una contracción de I am Maria. Yo soy María. Ese es el verbo to be. Pero mira cómo estás aprendiendo una conjugación del verbo to be sin saber qué es verbo to be. Ahora te lo dije, pero los próximos no te lo voy a decir. Pero para que sepas. También podemos decir my name is Maria. Mi nombre es Maria. Pero es más casual decir I'm Maria. I'm Maria. And 3 years ago. Three se pronuncia así con la lengua por los dientes, haciendo un sonido de la S. Con la lengua por los dientes. Three. And 3 years ago, y hace 3 años. Entonces aquí ves que la lógica en inglés es diferente que en español. En español decimos hace 3 años, since 3 years. Eso no decimos en inglés. En inglés decimos 3 years ago, 3 años atrás. Y ves que la lógica es diferente, el orden de palabras es diferente. Y eso es normal. No te preocupes por eso, no tienes que estudiar eso. Simplemente sigue consumiendo y ese orden va a llegarte de forma natural. Hi, I'm Maria, and 3 years ago I moved. Moved es el pasado del verbo move, mover o mudarse. I move, yo me mudo, o I moved, yo me mudé. From Colombia, desde Colombia o de Colombia, to the US, a los Estados Unidos. US, ¿verdad? La letra U se dice U y la letra S se dice S. US, United States. With my family, con mi familia. Life was tough back home, so we hoped we could build a better life for ourselves here. Una cosa a la vez. Life was tough. La vida era difícil. Tough. Se escribe de forma muy extraña, yo sé, pero se pronuncia tough. Tough. Life was tough. Was, la S no se pronuncia tipo S. No se dice was, se dice was. Como una vibración, como una Z. Was. Life was tough. Life was tough. La vida era difícil. Back home significa en casa. O para traducirlo directamente sería tipo de vuelta a casa. La vida era difícil de vuelta a casa o allá en la casa. Back home. Back es hacia atrás. ¿Okay? Back también es la espalda. Pero back home es de vuelta a casa, allá en la casa. Life was tough back home. La vida era difícil en casa. So we hoped. Entonces nosotros esperamos el pasado del verbo hope, que es esperar. En presente, pasado, esperamos. We hoped. We could build a better life. Que podríamos construir una mejor vida. For ourselves here. Para nosotros mismos. Ourselves. Somos nosotros mismos. Ourselves. Nosotros mismos. Here. Aquí. The move was a mix of excitement and nerves as we embraced a new culture.
The move significa la mudanza. The move was a mix of excitement and nerves. La mudanza era una mezcla de emoción y nervios. As we embraced a new culture. A medida, as we, o a medida que, o mientras nosotros, abarcábamos, embraced a new culture, una nueva cultura. O conocíamos una nueva cultura. ¿Ves que cuando un verbo termina en ed, es el pasado? Embraced, okay? Walked, helped, por ejemplo. Esto es como vocabulario avanzado en inglés y aquí estás tú como principiante dominando esto sin frustración, ¿verdad? Tú tienes mucha capacidad de aprender inglés y lo aprendes de la forma correcta. Así que vamos a seguir. English was a challenge, but my kids helped me improve. Nuevamente, English was a challenge. Okay? El inglés era un desafío, a challenge, un desafío. No sé si has visto How I Met Your Mother, okay? Cómo conocí a tu madre, una de mis series favoritas, donde el protagonista, Barney, o uno de los protagonistas, dice, challenge accepted. Desafío aceptado. Es más charro si has visto la serie. Entonces, challenge es desafío. But my kids, pero mis hijos, se puede decir kids o children, ¿ok? But my children o but my kids. Kids es un poquito más casual que children. Entonces, si quieres hablar más formal, di children. Si quieres hablar más casual, di kids. But my kids helped me improve. Pero mis hijos me ayudaron a mejorar, to improve, mejorar. Our kitchen became a place to connect, inviting friends and sharing Colombian food. Our kitchen, nuestra cocina, became a place to connect. Became es el pasado del verbo become, convertirse en. Entonces, nuestra cocina se convirtió en a place to connect, en un lugar para conectar. A place, un lugar, to connect, para conectar. Que nuestra cocina se convirtió en un lugar para conectar con otras personas. Inviting friends, invitando amigos, and sharing Colombian food. And sharing y compartiendo, sharing, okay? Share this video with your friends. Comparte este video con tus amigos. Sharing Colombian food. Compartiendo comida colombiana. Our kids started going to school and I supported them. Our kids started going to school. Nuestros hijos empezaron a ir a la escuela. Aquí, nuevamente, la lógica del inglés es un poquito diferente. Si yo tradujera esto directamente a español, sonaría algo como nuestros hijos empezaron yendo a escuela. Para traducirlo literalmente así sería. Entonces, ves como la lógica en inglés es un poquito diferente. No pasa nada. Vas a aprender esto simplemente consumiendo oraciones. And I supported them. Y yo los apoyé o los soporté. I supported them. Yo apoyé a ellos. Journaling let me express our journey, the ups, downs, and how we adapted. Journaling es una palabra que significa llevar un diario. Entonces, cuando yo digo journaling let me express, estoy diciendo que llevar un diario me dejó expresar o me permitió expresar our journey, nuestra jornada. The ups, downs, and how we adapted. Okay? The ups, las subidas, the downs, las bajadas, okay? Los positivos, los negativos, and how we adapted, y cómo nos adaptamos, ¿verdad? O cómo nos integramos, más bien, en la sociedad. Volunteering at shelters taught my kids kindness and the importance of community. ¿Oración compleja? No pasa nada. Súper fácil. Volunteering. Trabajar como voluntario. ¿Ves cómo en inglés el sustantivo y el verbo es muy parecido? Volunteer y volunteering, ¿verdad? Volunteer es voluntario y volunteering es trabajar como voluntario. Volunteering at shelters. ¿Qué es shelters? Los shelters son los refugios. So, volunteering at shelters. Trabajando como voluntario en refugios. Taught my kids. Enseñó a mis hijos. Que taught es el pasado del verbo teach. Okay, enseñar. Entonces, enseñó a mis hijos kindness, amabilidad, bondad, favor, atención. And the importance of community. Y la importancia de la comunidad. Staying together made us stronger. Staying together significa permanecer juntos. To stay también significa quedarse. Tú puedes decir, I'm staying at that hotel. Me estoy quedando en ese hotel. Pero staying together significa permanecer juntos. Okay, together, juntos. Staying together made us stronger. Made es el pasado del verbo make, hacer. Stronger, más fuertes. Strong, fuerte. Stronger, más fuerte. I got better at English and found better job opportunities. I got better at English. I got better significa yo mejoré. Aquí estamos usando el verbo got, que es el pasado del verbo get. Get es uno de esos verbos en inglés que tienen 30 diferentes significados. Si estamos diciendo I get better, estamos diciendo yo estoy mejorando. Podemos decir I am getting better. Yo estoy mejorando. I get better. Yo mejoro. I
got better, yo mejoré. Got es el pasado de get. I got better at English. Yo mejoré el inglés. And found better job opportunities. And found y encontré. Found es el pasado del verbo find, encontrar. Entonces, I found better job opportunities. Yo encontré mejores oportunidades de trabajo. ¿Ves cómo el orden de palabras es como invertido? No pasa nada. No pongas eso en tu memoria. No trates de analizar las estructuras aquí. Simplemente deja que el lenguaje llegue a ti de forma natural. I got better at English. Yo mejoré mi inglés. Así. No lo analices más que eso. And found better job opportunities. Y encontré mejores oportunidades de trabajo. Our journey had surprises, challenges, and lots of growth. Growth. Difícil de pronunciar. Grow, crecer. El sonido TH de nuevo. Growth es crecimiento. Entonces, our journey had surprises. Had es el pasado del verbo have, tener. Our journey had surprises. Nuestra jornada tenía sorpresas. Challenges, desafíos. And lots of growth. Y mucho crecimiento. Nuestra jornada tenía sorpresas, desafíos y mucho crecimiento. These challenges brought us closer together. Muchas palabras que ya hemos estudiado aquí. These challenges significa estos desafíos. Si yo digo those challenges, estoy diciendo esos desafíos. Pero estoy diciendo these challenges, estos desafíos, brought us closer together. Brought se escribe de forma rara, ignora la escritura. Brought us together. Estos desafíos nos unieron más. We traveled together. Nosotros viajamos juntos. Even in tough times, I showed my family that hope is important. Even in tough times. Incluso, even es incluso in tough times. Incluso en tiempos difíciles. Nuevamente la palabra tough, difícil. I showed my family. Yo mostré para mi familia. Yo mostré a mi familia that hope is important. Que la esperanza es importante. Our journey was about discovering ourselves and chasing dreams. Our journey, nuestra jornada, was about, era acerca de, se trataba de, discovering ourselves, descubriendo a nosotros mismos, and chasing dreams, y persiguiendo sueños. Chase, perseguir. Chasing, persiguiendo. Dreams, sueños, nuestros sueños. I'm really grateful for all the chances we got here. I'm really thankful. I am thankful significa yo estoy agradecido. Pero si yo digo I'm really thankful, estoy diciendo estoy muy agradecido. Really no necesariamente es realmente, esa es la traducción, sino más bien como un muy. Estoy muy agradecido. For all the chances we got. For all the chances. Por todas las oportunidades. Chance, oportunidad. We got here. Que obtuvimos aquí. Got nuevamente es el pasado del verbo get. ¿Okay? Get significa muchas cosas, entre ellos obtener. Es como el significado más común, obtener, recibir. I got some money. Yo recibí algo de dinero. I get some money. Yo recibo algo de dinero. El presente. I'm really thankful for all the chances we got here. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que obtuvimos aquí. We always try to go back to Colombia once a year. We always try to go back. Nosotros siempre tratamos. We always try. To go back. Ir atrás. ¿Qué podría significar eso? Volver. ¿Okay? Siempre tratamos de volver, ir atrás a Colombia o volver a Colombia once a year. Una vez al año. Siempre tratamos de volver a Colombia una vez al año. We always try to go back to Colombia once a year. When we're there, we remember the good times, sharing stories, laughing, and sometimes getting a bit emotional. When we're there, when, cuando, we're, una contracción de we are, nosotros estamos. Nuevamente, el verbo to be. Ignora ese verbo, no necesitas pensarlo. We are, nosotros estamos. O nosotros somos. When we are there, o when we're there, con la contracción. Cuando estamos ahí, we remember the good times. We remember, nosotros acordamos the good times, de los buenos tiempos. Nos acordamos de los buenos tiempos. Sharing stories, compartiendo historias. Laughing, riéndonos. And sometimes getting a bit emotional. And sometimes, y a veces, getting a bit emotional. Poniéndonos un poco emocionales. Literalmente se tradujera a volviéndonos o poniéndonos, ¿verdad? Getting. Pero en español se diría más nos ponemos sentimentales. Cuando estamos ahí, nos acordamos de los buenos tiempos, compartiendo historias, riéndonos y a veces poniéndonos un poco emocionales. Getting, ¿ok? Obteniendo, poniendo. Get significa muchas cosas. En este contexto, getting a bit emotional significa poniéndose un poco emocional. And you can't forget dancing.
especially salsa. The music gets everyone moving. And you can't forget dancing. Y no puedes olvidar el baile o bailar. No puedes olvidar bailar, especially salsa. Sobre todo, salsa. The music gets everyone moving. Nuevamente, el verbo get. The music gets everyone moving. The music, la música, gets everyone moving. Hace que todos se empiezan a mover. Para toda la gente. Hace, logra. I get you to study English. Yo hago que tú te pongas a estudiar inglés. Get. Hacer también puede ser, o hacer que algo suceda también puede significar. No pienses en la cantidad de significados que tiene el verbo get. Lo único que quiero que pienses es que qué significa esta oración completamente. Ignora qué es el verbo get. Simplemente entiende que the music gets everyone moving significa la música pone a todos a moverse, bailar. Última oración. But what really stands out is how warm the people are. It's like a big friendly hug from everyone you meet. Me encanta. But what really stands out literalmente sería mantener afuera. Pero stand out es un verbo frasal que significa destacar. Entonces cuando decimos, but what really stands out, decimos, pero lo que realmente se destaca o lo que realmente se nota is how warm the people are. Es que tan cálida es la gente. It's like a big friendly hug from everyone you meet. It's like, es como, a big friendly hug. A hug es un abrazo. Big, grande. Friendly, amigable. Es como un abrazo grande, amigable from everyone you meet. De todos los que conoces. ¿Ok? Muy bien. Ahora has pasado por la primera parte, que es entender todas las oraciones. Las entendiste, ¿verdad? No te preocupes. A esta parte puedes volver y repasar. Buscar las partes. No pasa nada. Puedes repasar esta parte cuantas veces como quieras. Ahora lo que vas a hacer es escuchar de forma continua esta historia, ¿ok? Y vas a escucharla con subtítulos en inglés, sin subtítulos en español. Y lo que quiero que hagas es tratar de recordar lo que aprendiste aquí. Y si te olvidas, no pasa nada. Vuelve atrás a esta parte que acabamos de cubrir, busque ahí la oración. Boom, eso era lo que significaba. Vuelve y sigue consumiendo. Y quiero que repitas esta versión, este paso 2, muchas veces. 3, 4, 5, 10, 15 veces. Quiero que vuelvas a escuchar esta historia, porque por cada vez que escuches, estás quemando o interiorizando más en tu memoria las palabras, la gramática, la pronunciación, la lógica del idioma, ¿verdad? De forma natural, igual como un bebé gringo aprende inglés. La misma forma. Ahora que has entendido las frases, vas a la segunda parte y aquí se trata de escuchar esta historia muchas veces. Escúchala tantas veces que tú puedes decir, ok, ahora la entiendo bien. Entiendo 95% cuando la escucho. Hay solamente unas palabritas por ahí y por allá que no entiendo. Cuando eso sucede, puedes continuar a la siguiente versión, ¿ok? Espero que estés listo. Aquí empezamos. Hi, I'm Maria. And 3 years ago, I moved from Colombia to the US with my family. Life was tough back home, so we hoped we could build a better life for ourselves here. The move was a mix of excitement and nerves as we embraced a new culture. English was a challenge, but my kids helped me improve. Our kitchen became a place to connect, inviting friends and sharing Colombian food. Our kids started going to school, and I supported them. Journaling let me express our journey, the ups, downs, and how we adapted. Volunteering at shelters taught my kids kindness and the importance of community. Staying together made us stronger. I got better at English and found better job opportunities. Our journey had surprises, challenges, and lots of growth. These challenges brought us closer together. We traveled together. Even in tough times, I showed my family that hope is important. Our journey was about discovering ourselves and chasing dreams. I'm really grateful for all the chances we got here. We always try to go back to Colombia once a year. When we're there, we remember the good times, sharing stories, laughing, and sometimes getting a bit emotional. And you can't forget dancing, especially salsa. The music gets everyone moving. But what really stands out is how warm the people are. It's like a big friendly hug from everyone you meet. Paso número 3. Ahora espero que hayas repasado esta historia varias veces, que sientas que sí la entiendes muy bien, porque ahora vamos a empezar con la versión interactiva. Y esto es lo que te va a enseñar cómo funcionan preguntas en inglés, que son muy típicas. Entonces lo que voy a hacer es volver a leerte esta historia, pero esta vez, después de cada oración, hay una pregunta que tú tienes que responder en voz alta. Lo único que tienes que responder es yes o no. Y en inglés, no sí o no, sino yes o no. Para decir no, te cierra la boca un poquito al decir la O. No, no. En lugar de no. Yes
No. El objetivo aquí es nuevamente volver a repasar esta versión muchísimas veces hasta que seas capaz de responder a todas las preguntas de forma instantánea, sin mirarlas, sin ver texto, correctamente. Cuando tú logras eso, has completado esta clase, has completado este video. Porque para llegar ahí tienes que repasar muchas veces, volver a repetir, y por cada repaso estás quemando estas estructuras gramaticales, este vocabulario, esta lógica más y más profundamente en tu memoria. Igual como un bebé de Estados Unidos aprende inglés desde cero. Igual como tú aprendiste español de cero desde niño. Así que vamos con toda. Si respondes algunas preguntas mal, no pasa nada. Vas a volver a repetir de todos modos. Let's go. Hi, I'm Maria. And 3 years ago, I moved from Colombia to the US with my family. Did I move to Colombia? No, I didn't. I moved from Colombia. Life was tough back home, so we hoped we could build a better life for ourselves here. Was life easy in Colombia? No, it wasn't. It was tough. The move was a mix of excitement and nerves as we embraced a new culture. Were we both excited and nervous when moving? Yes, we were. English was a challenge, but my kids helped me improve. Did my kids help me improve my English? Yes, they did. Nuevamente, solamente tienes que decir yes o no. No importa si cometes un error, vas a volver a escuchar esta versión varias veces y así vas interiorizando cómo se estructura preguntas en inglés de forma natural, sin estudiar qué es un verbo modal o cómo se conjuga en el pasado, el presente, todas esas reglas que enseñan en la escuela. En fin, continuemos. Our kitchen became a place to connect, inviting friends and sharing Colombian food. Did we share food from our country to our friends? Yes, we did. Our kids started going to school, and I supported them. Did our children go to school? Yes, they did. Journaling let me express our journey, the ups, downs, and how we adapted. Did I write about our experience in the US? Yes, I did. Volunteering at shelters taught my kids kindness and the importance of community. Did volunteering teach my kids to be mean? No, it didn't. It taught them kindness. Aquí aprendiste que mean y kind son cosas opuestas. Kind es amable, entonces, ¿qué es mean? Maldadoso. Amable, maldadoso. Opuestos. ¿Notaste que tú puedes aprender palabras, vocabulario, sin tener la traducción, estudiando de esta forma, con opuestos? Así que no te preocupes si no entiendes todas las palabras. Simplemente sigue escuchando esta versión, sigue practicando, intenta responder. Staying together made us stronger. Did staying together make us stronger? Yes, it did. I got better at English and found better job opportunities. Did I get better job opportunities when I improved my English? Yes, I did. Our journey had surprises, challenges, and lots of growth. Was it an easy journey? No, it wasn't. It had surprises and challenges. These challenges brought us closer together. Did the challenges bring us closer together as a family? Yes, they did. We traveled together. Did we travel together as a family? Yes, we did. Even in tough times, I showed my family that hope is important. Did I show my family that hope is important? Yes, I did. Our journey was about discovering ourselves and chasing dreams. Was our journey about making money? No, it wasn't. It was about discovering ourselves. I'm really grateful for all the chances we got here. Was I thankful for the opportunities we were given? Yes, I was. Opportunities, chances, la misma cosa. We always try to go back to Colombia once a year. Do we try to get back to our country every year?
Yes, we do. Every year. 2015, 2016, 2017. Every year. Every single year. Once a year significa una vez al año. Estamos preguntando si vamos a nuestro país cada año. Sí, vamos cada año. Vamos una vez al año. Yes, we do. When we're there, we remember the good times. Sharing stories, laughing, and sometimes getting a bit emotional. Do we get emotional when we're back in Colombia? Yes, we do. And you can't forget dancing, especially salsa. The music gets everyone moving. Does salsa music make people want to dance? Yes, it does. But what really stands out is how warm the people are. It's like a big friendly hug from everyone you meet. Does meeting Colombians feel like a big friendly hug? Yes, it does. ¡Boom! ¡Súper bien! Ahora, vuelve, haz esto de nuevo, y 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 de nuevo después. Porque por cada vez que practicas esto, estás interiorizando estas estructuras gramaticales, la lógica del idioma, las palabras nuevas en tu memoria, que luego, con más exposición, va a resultar en una capacidad de hablar y escribir. Así es como funciona el aprendizaje. Entonces, este fue el ejercicio de las historias interactivas, que es el ejercicio principal dentro de mi curso de inglés. Espero que te haya gustado. Cuéntame en los comentarios, ¿cómo te parece este método? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Estoy abierto de obtener feedback, retroalimentación. Si hay algo que no te gustó, cuéntame para que podamos mejorar. Y luego sigue repasando esta versión interactiva. Puedes considerar esta clase terminada cuando puedes responder a todas las preguntas en la versión interactiva con los ojos cerrados, rápidamente, correctamente y asertivamente en voz alta. Yes, no, yes, no, yes, yes, no, no. Todos correctos. Cuando lo logres, con los ojos cerrados, has completado esta clase. Espero que te haya gustado. Si quieres más información del curso, aquí abajo en la descripción tengo un enlace que te da toda la información. Recuerda que tenemos una garantía de satisfacción que lo puedes probar sin ningún compromiso por 2 semanas. Si quieres continuar, continúas. Si no, obtienes el 100% de tu dinero reembolsado. Y además tenemos una garantía de fluidez, que quiere decir que cuando terminas el curso, garantizamos que eres 100% fluido en inglés o te devolvemos el doble de tu inversión. Y te damos clases privadas conmigo, ilimitadas, hasta que seas fluido. Esto no ha pasado, pero quiero incluirte esa garantía para que te sientas cómodo en tu inversión, que sepas que este proceso funciona independientemente de tu edad, tu previa experiencia con el inglés, si le dedicas tu esfuerzo, tu constancia y tu paciencia. Así que muchísimas gracias. Más información en la descripción aquí abajo y nos vemos en los siguientes videos. Chao.